Un jefe exitoso con una creencia inquebrantable. Trabaja duro y obtendrás lo que mereces. Pagaba a sus empleados de manera justa, esperaba que se esforzaran y nunca cuestionaba lo que sucedía después de que salían del trabajo hasta que una noche lo hizo. Una empleada trabajadora se quedó hasta tarde solo para recibir un contenedor de comida para llevar escondido como un secreto, pero cuando sin saberlo la siguió a su casa esa noche, lo que vio destrozó todo lo que creía saber sobre el éxito laboral y el costo de la supervivencia, y por primera vez en su vida, no estaba seguro de si el trabajo duro era suficiente. Malcolm Reed había construido su imperio de la nada, no heredó riqueza, no tenía una red de seguridad, no dependía de dádivas, solo trabajo duro, noches de insomnio y una creencia inquebrantable de que la disciplina era la base del éxito. Reed Logistics, su creación, había comenzado como una operación de transporte de un solo hombre en Atlanta, Georgia, y con los años se había transformado en un nombre formidable en la industria con flotas que recorrían todo el país. La gente lo respetaba, incluso le temía. Era conocido como un hombre que nunca incumplía una fecha límite, que presionaba mucho a sus empleados, pero les pagaba bien si trabajaban. En Reed Logistics trabajabas para ganar, esa era la regla, esa era la única manera, pero incluso un hombre como Malcolm con todas sus convicciones tenía puntos ciegos esa noche. Mientras estaba sentado en su oficina con paredes de vidrio revisando las métricas de rendimiento del trimestre, algo afuera le llamó la atención, el edificio ya casi se había vaciado. Ahora solo quedaba el equipo de limpieza haciendo sus rondas, pero en la tenue luz de la sala de descanso al final del pasillo, una figura se quedó, Naomi Hayes, la conocía aunque no personalmente, era una de esas empleadas que nunca hacía ruido, nunca aflojaba, nunca necesitaba un segundo recordatorio, si había horas extras disponibles, las tomaba si los turnos necesitaban cobertura, ella estaba allí, el tipo de trabajadora que todo empleador quería, la que no pedía favores. Por eso lo que vio a continuación no le sentó bien. Naomi estaba de pie cerca del mostrador de comida, su postura incierta, cambiando su peso de un pie al otro, como si debatiera si debería estar allí. La cafetería había cerrado hacía horas, pero se acercó al cocinero, un hombre que Malcolm apenas conocía, pero reconoció por las pocas veces que había tomado un café tarde en la noche. Su conversación fue breve, silencio. Demasiado silencioso para que Malcolm lo oyera, pero la forma en que las cejas del cocinero se fruncieron, la forma en que dudó antes de finalmente alcanzar debajo del mostrador un rincón para llevar le dijo a Malcolm todo lo que necesitaba saber. Los hombros de Naomi cayeron en lo que parecía alivio mientras murmuraba un gracias, metiendo rápidamente el recipiente en su bolso de mano de gran tamaño antes de mirar a su alrededor para comprobar si alguien se había dado cuenta. Luego se giró, caminando rápidamente hacia la salida, con la cabeza gacha. El ritmo era apresurado pero deliberado. Malcolm se reclinó en su silla, los dedos se extendieron frente a él, mirando la cafetería ahora vacía. Él no era el tipo de jefe que se entromete en la vida personal de sus empleados. Así no era como él manejaba las cosas. Trabajabas duro, te pagaban, simple, justo, pero Naomi trabajaba más que la mayoría, hacía turnos dobles, a veces incluso triples. Si alguien debería haber podido pagar una comida, era ella, así que ¿por qué tenía que pedir una? El pensamiento lo carcomía, inquietante de una manera que no podía explicar. Tal vez no era nada, tal vez solo olvidó su billetera, tal vez estaba ahorrando dinero para algo más grande, tal vez no era suyo. Problema todavía mientras volvía a sus informes los números en la pantalla se volvían borrosos sin sentido lo único en lo que su mente se fijaba era en esa única imagen Naomi metiendo un recipiente de comida para llevar en su bolso como si fuera algo que no se suponía que tuviera y que si había algo más que eso Malcolm no era un hombre impulsivo no tomaba decisiones basadas en emociones fugaces pero mientras se arremangaba sus pies se movieron antes de que su lógica pudiera detenerlos para. Cuando salió el aire de la noche era fresco y crujiente mordiendo contra su piel y Naomi ya estaba en la distancia caminando hacia la parada de autobús más cercana sin llaves de auto sin espera de viaje solo ella y el peso en su espalda Malcolm dudó esto era cruzar la línea y sin embargo cuando llegó el siguiente autobús y Naomi subió se encontró haciendo lo mismo él. Autobús avanzó traqueteando sus tenues luces superiores parpadeando cada pocos segundos proyectando breves destellos de un blanco.
Intenso a través de las filas de asientos casi vacíos, Malcolm se sentó hacia atrás lo suficientemente lejos para evitar llamar la atención pero lo suficientemente cerca para mirar. Naomi se había sentado cerca del medio, su postura encorvada, su cabeza apoyada contra la ventana fría. Miró exhausto, no el tipo de cansancio que el sueño puede arreglar, sino el tipo que se asienta profundamente en los huesos, el tipo que viene de llevar demasiado durante demasiado tiempo. La ciudad pasó borrosa afuera. El resplandor de neón de las gasolineras, las cálidas ventanas iluminadas de los restaurantes nocturnos, el flujo interminable de faros que se extienden por la carretera, pero a medida que el autobús se alejaba del distrito comercial el paisaje comenzó a cambiar. Los edificios se hicieron más pequeños, más viejos, las calles se oscurecieron, las aceras agrietadas y desiguales, las fachadas de las tiendas reemplazadas por ventanas tapiadas y cercas de alambre. Malcolm se dio cuenta entonces de que nunca había estado en esta parte de Atlanta. En realidad no existía en la misma ciudad, en los mismos mapas, pero era un mundo diferente. Naomi apenas se movió, no revisó su teléfono, no se inquietó, solo miró por la ventana con el tipo de aceptación silenciosa que hizo que algo incómodo se agitara dentro de él. ¿Cuántas noches había hecho esto? ¿Cuántas veces había viajado en este mismo autobús, tomado la misma ruta a casa después de trabajar turnos que deberían haber sido imposibles? El autobús redujo la velocidad. Naomi tiró del cordón de parada sin dudarlo, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Cuando las puertas siseó al abrirse, se ajustó la correa de su bolso, se ajustó la chaqueta fina más fuerte alrededor del cuerpo y salió a la acera. Malcolm dudó, esto era ir demasiado lejos, pero sus pies se movieron de todos modos. Salió unos pasos detrás de ella, manteniendo la distancia, sus manos metidas en los bolsillos de su abrigo a medida. El aire olía a lluvia sobre él. Pavimento, las luces de la calle húmedas y pesadas parpadeaban, algunas funcionando, otras no. Las casas aquí no estaban abandonadas, pero tampoco estaban bien cuidadas. La pintura se desprendía del revestimiento, los buzones se inclinaban en ángulos extraños. El tipo de lugar donde la gente no espera mucho, donde la supervivencia viene antes que la comodidad. Naomi caminó con un propósito, incluso exhausta, dobló una esquina. Pasó una hilera de barandillas oxidadas y porches tenuemente iluminados hasta que llegó a un pequeño complejo de apartamentos, uno que claramente había visto días mejores. Subió las escaleras hasta el segundo piso, sacó sus llaves y abrió la puerta. Malcolm aminoró el paso, deteniéndose justo antes del edificio, a través de las delgadas cortinas amarillentas. Lo vio, el apartamento estaba vacío ahora, no el tipo de oso donde alguien acaba de mudarse, sino el tipo donde alguien había estado viviendo sin nada durante mucho tiempo, sin sofá, sin mesa de comedor, sin señales de comodidad, solo un colchón en el suelo, unas cuantas mantas, una caja de plástico con ropa cuidadosamente doblada apilada encima, y luego dos pequeñas cabezas asomaron por el costado del colchón. Niños, el estómago de Malcolm se tensó. Naomi se arrodilló junto a ellos, sus movimientos lentos pero cuidadosos, su agotamiento dejado de lado. En el momento en que vio sus caras, dejó el recipiente de comida para llevar en el suelo, abriéndolo con deliberada delicadeza como si fuera algo frágil. Los niños, un niño y una niña de no más de 5 o 6 años, se deslizaron hacia adelante de inmediato. Ojos abiertos, movimientos rápidos, no el alcance casual de los niños agarrando un bocadillo, sino el tipo de hambre urgente. El tipo que viene de esperar demasiado. Dividió la comida entre ellos, asegurándose de que cada uno recibiera una parte igual, pero no comió solo, observó. Malcolm se quedó allí parado, el peso del momento presionándolo. Había pasado años construyendo un negocio, presionando a los empleados a trabajar más duro, más rápido, por más tiempo, pero ¿alguna vez los había mirado realmente? ¿Alguna vez se había parado a considerar lo que pasaba después de que salían del trabajo? Naomi no solo estaba trabajando turnos dobles, ella los estaba sobreviviendo. Una ráfaga de viento barrió la calle haciendo sonar un cartel metálico suelto cercano. Malcolm dio un paso atrás, su mente acelerada, su pecho apretado. Necesitaba irse, esto no era asunto suyo, ya había visto demasiado. Pero cuando se giró, una pequeña voz cortó la noche. Mami, vamos a desayunar mañana. Malcolm se congeló. Naomi dudó solo por un segundo, luego con tranquila certeza apartó los rizos de su hija de su rostro y susurró, por supuesto, nena, lo averiguaré. Sonrió, pero Malcolm lo vio por lo que era, no era real, era un escudo, una cosa frágil destinada a consolar a alguien más, no a ella misma, y así algo dentro de él cambió, porque esto no era solo una situación desafortunada, este era un sistema roto y por primera vez no estaba seguro de si solo trabajar duro era suficiente para arreglarlo. A la mañana siguiente Malcolm estaba
Sentado en su escritorio mirando la pantalla de su computadora portátil, pero los números frente a él se desdibujaron en forma sin sentido por primera vez en años, el trabajo no mantuvo su enfoque, su mente estaba en otro lugar, en un apartamento con poca luz, en un suelo frío, viendo a dos niños hambrientos comer de un recipiente para llevar que su madre tuvo que pedirse. Había pasado la noche dándole vueltas en la cabeza, intentando racionalizarlo, intentando convencerse de que no tenía obligación de involucrarse. Naomi tenía un trabajo, trabajaba duro, él pagaba a sus empleados de manera justa. Si ella estaba pasando apuros, no era culpa suya, así era la vida, así era como funcionaba el mundo, excepto que la lógica se sentía hueca. Ahora un suave golpe en la puerta de su oficina lo hizo retroceder. Su asistente miró dentro, su expresión ilegible. Naomi Hayes está aquí para verte, dijo Malcolm. Enderezó su expresión suavizándola en algo neutral. Había pasado la última hora debatiendo si debería ser él quien la llamara, preguntándose si había alguna manera de sacar a relucir lo que había visto sin ponerla a la defensiva, pero ahora estaba aquí por elección propia. Eso significaba que algo la envió dentro. La puerta se abrió y Naomi entró moviéndose como alguien preparándose para el impacto. Parecía tan agotada como la noche anterior, pero había algo más en sus ojos ahora, un cansancio silencioso, una vacilación que no había estado allí antes. Se sentó frente a él, sus manos dobladas cuidadosamente en su regazo. Su postura era demasiado rígida, demasiado controlada. ¿Querías verme, señor? Su voz era firme, profesional, ni una pizca de emoción. Malcolm la estudió durante un largo momento, debatiendo cómo empezar. Había ensayado una docena de maneras diferentes de abordar esto, pero ahora, sentado frente a ella, ninguna de ellas se sentía bien, así que finalmente solo lo dijo. Te vi anoche. Naomi se puso rígida, fue leve, apenas perceptible, pero Malcolm lo captó. Disculpa, te seguí a casa. Las palabras salieron incluso con cuidado, pero no había una manera fácil de decirlo. Su reacción fue instantánea. Una inhalación aguda, un destello de algo en su rostro, confusión, luego ira, luego algo más frío. Sus dedos se curvaron en puños, pero no se movió, no arremetió. No entiendo, dijo, pero su voz había cambiado, ya no era firme. Estaba tensa y controlada, como alguien que intenta no entrar en pánico. Te vi llevar esa comida a casa. Malcolm continuó manteniendo la voz tranquila, firme, dándole espacio. Vi tu apartamento, tus hijos. Su respiración se aceleró y, así como así, el muro se levantó. Su expresión se contrajo. Sus hombros se cuadraron y de repente la mujer sentada frente a él no era solo Naomi Hayes, su empleada. Ella era una madre protegiendo a sus hijos, una luchadora negándose a quebrar a alguien que ya había pasado por esta conversación antes y sabía exactamente cómo manejarlo. Esto no es ella, empezó a negar con la cabeza, ya preparando su defensa. No estoy aquí para juzgarte, interrumpió Malcolm inclinándose ligeramente hacia adelante, y tampoco estoy aquí para compadecerte. Naomi lo miró y luego lo miró de verdad, como si tratara de evaluar si mentía o no. Estaba acostumbrada a que la desestimaran, acostumbrada a que le dijeran que trabajara más duro, acostumbrada a que la gente la mirara y viera un problema en lugar de una persona. Estoy aquí porque debería haberlo visto antes, dijo Malcolm, y quiero arreglarlo. Naomi tragó saliva, parpadeando rápidamente como si tratara de evitar mostrar demasiado. No tienes que hacer esto, susurró. Si tengo que decir, Malcolm con firmeza. El silencio se instaló entre ellos, denso y pesado. Por primera vez ella no tenía una respuesta. Malcolm metió la mano en el cajón de su escritorio sacando un sobre grueso y lo deslizó por el escritorio hacia ella. Los ojos de Naomi se fijaron en él, pero no se movieron. Esto no es caridad, Malcolm dijo antes de que pudiera protestar. Esta es una inversión en ti, en la gente que hace funcionar esta empresa. Lo hizo, no lo alcanzó. Quiero aumentar los salarios. Él continuó, proporcionar mejores horarios, manutención infantil, asistencia de emergencia. Su voz era firme, pero había urgencia en ella ahora, algo crudo, algo real. Necesito tu ayuda para hacerlo de la manera correcta, para asegurarme de que nadie más tenga que irse a casa como lo hiciste anoche. Los labios de Naomi se separaron, pero no salieron palabras. Sus dedos se cernieron sobre el sobre, luego se apartaron como si ardieran. Porque finalmente preguntó. No estaba acusando, no era dudoso, solo estaba cansado. Malcolm exhaló. Porque construí esta empresa, dijo, y dejo que la gente caiga por las grietas. Me niego a dejar que eso vuelva a suceder. Naomi lo miró fijamente por un largo momento, luego lentamente extendió la mano hacia adelante, sus dedos rozando el sobre antes de agarrarlo con fuerza. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero parpadeó para contenerlas. No estaba acostumbrada a aceptar ayuda, no estaba acostumbrada a que nadie se la ofreciera. Malcolm sostuvo su mirada, su propia inquebrantable
Ya no tienes que hacer esto sola. Naomi tragó saliva, entonces finalmente asintió. Un momento después se puso de pie cuadrando los hombros mientras sostenía el sobre contra su pecho y por primera vez en mucho tiempo se permitió esperanza. Malcolm la vio salir algo sólido e inquebrantable asentándose en lo profundo de sus huesos. Esto no se trataba solo de arreglar una empresa. Esto se trataba de cambiar vidas, y él apenas estaba comenzando. La puerta se cerró detrás de Naomi dejando a Malcolm solo en el silencio de su oficina. Exhaló lenta y firmemente, sus manos presionadas contra el escritorio mientras miraba el espacio donde ella había estado. Algo dentro de él se sentía diferente, algo pesado, algo permanente. No había vuelta atrás de esto. La comprensión se sentó profundamente en su pecho, más pesado de lo que esperaba. Había pasado años creyendo que el trabajo duro era la respuesta a todo, que el éxito era una simple ecuación: esfuerzo adentro, resultados afuera, pero anoche había roto esa creencia de par en par. Naomi había hecho todo bien, trabajaba más que la mayoría, nunca pidió ayuda y aún así tuvo que rogar por una comida. Que no fuera un fracaso de su parte, que fuera un fracaso de la suya. Malcolm dejó escapar un suspiro agudo alejándose de su escritorio. Su oficina, una vez un símbolo de todo había construido, de repente se sintió sofocante. Necesitaba acción, un plan, una solución. Su dedo se movió sobre instinto marcando un número que rara vez usaba. La llamada apenas sonó antes de que una voz profesional aguda respondiera. Malcolm. Lisa Carter, su director financiero, saludó, su tono cortante. No esperaba saber de ti antes de nuestra reunión de junta la próxima semana. ¿Qué tienes en mente? Malcolm no dudó. Necesito hablar. Beneficios de peligro, programas de asistencia de emergencia, y necesito hablar de eso hoy. Hubo una pausa en la línea, luego una exhalación baja. No eres del tipo que toma decisiones impulsivas, dijo Lisa con cuidado. ¿Qué pasó? La mandíbula de Malcolm se apretó. No estaba seguro de poder explicarlo. El peso en su pecho, la forma en que el agotamiento silencioso de Naomi se había asentado en su mente como una astilla que no se movía. Pero había construido esta compañía con Lisa desde cero. Si había alguien que lo entendiera era ella. Digamos que finalmente vi algo que debería haber visto hace mucho tiempo. Otra pausa, luego el sonido de teclas haciendo clic en un teclado. Está bien, Lisa dijo, dime qué estás pensando. Malcolm inhaló profundamente, forzando sus pensamientos a algo estructurado, algo real. Necesitamos aumentar los salarios, empezó con voz firme. No me importa cómo lo hagamos, pero necesitamos que suceda, y no solo un par de centavos para mantenernos al día con la inflación. Me refiero a algo real, algo que realmente cambie vidas. Lisa dejó escapar un bajo colgado. El tipo que le decía que ya estaba haciendo números en su cabeza. Ese es un gran cambio, Malcolm. Tenemos inversores mirando los márgenes. Va a haber resistencia. Déjalos presionar. Malcolm dijo, somos una empresa de logística. Lisa, movemos producto, mantenemos viva la cadena de suministro, y la única razón por la que lo hacemos también es por la gente en el terreno, los que están en los almacenes, los que están en los camiones, los que hacen turnos de 16 horas y no se quejan. Construí esta empresa sobre la creencia de que el trabajo duro da sus frutos, pero ¿y si no es así? ¿Qué pasa si estamos tomando más de lo que damos? Lisa no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado, ya no escéptica sino reflexiva, calculadora. ¿Hablas en serio sobre esto? Muy serio. Otra pausa, luego más escritura. Muy bien, dijo Lisa, entonces hagámoslo. Empezaremos con los números, armaré modelos sobre aumentos salariales, veremos dónde podemos transferir fondos sin destripar el resultado final. ¿Quieres hablar de beneficios? También sí, dijo Malcolm inmediatamente. Asistencia para el cuidado infantil, apoyo de emergencia, tal vez incluso ayuda con la matrícula para personas que quieran ascender. No quiero soluciones provisionales, Lisa, quiero soluciones a largo plazo. Lisa soltó una risa silenciosa, no burlona, pero sorprendida, tal vez incluso impresionada. Bueno, parece que alguien recibió una llamada de atención. Malcolm se frotó una mano sobre la mandíbula exhalando por la nariz. Sí, algo así. Muy bien, dijo Lisa, dame unas horas, tendré un informe preliminar para el final del día. Pero Malcolm, si hacemos esto sabes que va a ser una pelea, ¿verdad? La junta, los inversores, incluso algunos de los gerentes, no todos van a estar de tu lado. El agarre de Malcolm se apretó alrededor de su teléfono. Pensó en Naomi sentada en su oficina, sus manos apretadas en su regazo, su voz apenas por encima de un susurro. Cuando dijo no tienes que hacer esto, entonces luchamos, dijo Malcolm. Lisa rió entre dientes. Sea claro que lo hacemos. Te llamaré cuando tenga números. La línea se cortó. Malcolm exhaló reclinándose en su silla, pero por primera vez en mucho tiempo el peso en su pecho no se sentía como presión, se sentía como un propósito. Esto ya no se trataba solo de negocios, se trataba de hacer lo correcto, y por primera vez en su carrera Malcolm Reed estaba a punto de apostar todo en las personas que hicieron de su empresa lo que era. La sala de juntas estaba en silencio, el tipo de silencio que se sentía afilado por la tensión espesa con
Una resistencia tácita. Malcolm se sentó a la cabecera de la larga mesa de cristal, sus dedos unidos frente a ojos firmes. Mientras observaba los rostros a su alrededor, hombres con trajes planchados, mujeres con blazers elegantes, personas que habían pasado años analizando números pero nunca habían puesto un pie en un almacén, nunca habían fichado para un turno consecutivo, nunca tuvieron que elegir entre el alquiler y la comida. Lisa se sentó a su lado, su expresión ilegible, pero Malcolm la conocía lo suficientemente bien como para sentir el cálculo corriendo detrás de sus ojos. Ella había venido preparada a ella siempre. Lo hacía: informes, hojas de cálculo impresas, proyecciones codificadas por colores, mapeadas. Todos los argumentos posibles contra lo que estaban a punto de hacer ya habían sido diseccionados y refutados, pero eso no significaba que la pelea sería fácil en la mesa. Daniel Grant, uno de sus inversores más antiguos, se aclaró la garganta y se reclinó en su silla como un hombre que ya había decidido que no le gustaba lo que estaba a punto de escuchar. Malcolm, déjame asegurarme de que lo entiendo. Esto es correcto. Estás proponiendo un aumento salarial general, más beneficios, un fondo para asistencia de emergencia y quieres que aprobemos esto. ¿Por qué? Malcolm exhaló por la nariz: porque es lo correcto. Un momento de silencio, luego una burla de alguien de la derecha. Vamos, Malcolm, dijo Daniel sacudiendo la cabeza, no dirigimos una organización benéfica, dirigimos un negocio. Nuestros empleados vacíos ya reciben salarios competitivos para esta industria. Si empezamos a repartir aumentos como caramelos, ¿dónde termina esto y qué crees que dirán los accionistas cuando nuestros márgenes de beneficio se vean afectados? La mandíbula de Malcolm se tensó, podía sentir el peso de la sala presionándolo. El escepticismo era tan denso que era casi tangible, pero se había preparado para esto, había pasado la última semana analizando números, sentado en largas reuniones con Lisa, repasando cada posible refutación. Esto no era solo emoción, esto era lógica, esto era estrategia, este era el futuro. Dirigimos una empresa de logística, dijo Malcolm con voz tranquila pero firme. No fabricamos productos, no desarrollamos nueva tecnología, movemos cosas y la única razón por la que lo hacemos mejor que alguien más lo es por la gente en el terreno. Los que cargan los camiones, conduciendo de noche, haciendo turnos extra solo para mantener este negocio en funcionamiento. No son números en una hoja de cálculo, son personas y ahora mismo se están quedando atrás. Lisa deslizó un informe sobre la mesa. Hemos hecho los números. Dijo que sí, este plan nos costará por adelantado, pero las tasas de rotación nos están matando más rápido que cualquier aumento salarial. El tiempo y el dinero que gastamos constantemente contratando, constantemente capacitando, está desangrando a esta empresa. La retención es la clave del crecimiento y si invertimos en nuestros empleados ahora, invertirán en nosotros a largo plazo. Otro miembro de la junta, una mujer de unos 60 años con cabello plateado recogido en un moño apretado, miró el informe pero no lo descartó por completo. Nos está diciendo que esto se trata de sostenibilidad. Se trata de supervivencia. Malcolm dijo, ¿crees que la competencia es mala ahora? Dale unos años si no construimos lealtad ahora que terminamos. Podemos ser la empresa para la que la gente quiere trabajar o podemos ser la empresa. La gente se va en cuanto llega una oferta mejor. La sala cayó en otro silencio incómodo. Malcolm podía ver los engranajes. Al girarse, pudo ver que algunos de ellos ya estaban haciendo cálculos mentales sopesando el riesgo frente a la recompensa. Algunos nunca se convencerían, pero algunos sí estaban escuchando. Daniel cruzó los brazos, sus labios apretados en una fina línea. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si todo lo que hacemos es perder dinero? Malcolm se inclinó hacia adelante, manteniendo la mirada firme. Entonces me tomo la pérdida como algo personal. Eso llamó su atención. La cabeza de Lisa se giró hacia él, pero no dijo nada, todavía no. Sin embargo, el resto de la junta murmuró en voz baja y sorprendida. Daniel entrecerró los ojos. Estás diciendo que te reducirás el salario si eso es lo que hace falta, dijo Malcolm y lo decía en serio. Construye esta empresa, si fracasamos, asumo la responsabilidad, pero te digo que no lo haremos porque creo en esto. Creo en ellos y si estoy dispuesto a arriesgar mi propio sueldo por ello, entonces será mejor que empiecen a preguntarse por qué no lo son. Otro silencio. Entonces finalmente, la mujer de pelo plateado, su nombre era Catherine, una de sus inversoras más antiguas,
Se puso de lado y empujó el informe hacia Lisa. Creo que dijo lentamente. Con cuidado. Es hora de que empecemos a pensar en algo más que solo el próximo trimestre. Votos y los dedos de Lisa tamborilearon una vez contra la mesa sutilmente, pero Malcolm captó la pequeña señal de victoria. Uno por uno los votos fueron encajando, no unánimemente, no sin resistencia, pero suficiente para cambiar todo. Para cuando la reunión terminó, Malcolm salió de la sala de juntas al pasillo, el peso en su pecho. Finalmente se levantó. Lisa caminó a su lado mirándolo con una mirada cómplice. Cuando dijiste que hablabas en serio, ella murmuró, no pensé que te referías a tu propio maldito salario. Malcolm dejó escapar un suspiro bajo. ¿Funcionó? ¿No? Lisa negó con la cabeza, pero él captó la pequeña sonrisa que ella trató de ocultar. Sí. Ella lo admitió. Se detuvieron cerca de los ascensores, el zumbido de la oficina llenando el espacio a su alrededor. Fuera de las paredes de cristal, los empleados se movían durante su día, cargando envíos, respondiendo llamadas, manteniendo la empresa viva de formas que la junta nunca entendería por completo. Malcolm los miró con la mandíbula apretada, su convicción sólida. Ya no se trataba solo de una mujer, ya no se trataba solo de Naomi, se trataba de todos ellos, cada trabajador que alguna vez había hecho un turno doble, cada conductor que alguna vez se había perdido unas vacaciones, cada persona que había alguna vez se esforzó hasta el cansancio solo para sobrevivir durante años. Él había creído en el trabajo duro, todavía lo hacía, pero ahora creía en algo más. Está bien, dijo Lisa, cruzando los brazos. Ahora que tenemos la aprobación, ¿quién se lo dice a los empleados? Malcolm exhaló echando los hombros hacia atrás. Yo soy. Lisa levantó una ceja. ¿Estás seguro de que esto va a ser un shock? Sí, dijo Malcolm asintiendo, ya dando un paso adelante, ya listo para la lucha que se avecina, y quiero que lo escuchen de mí. Únete a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones de me gusta y suscripción. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.